¿Quién va a ser? ¡Hombre! ¿Quién ha venido? Más guapo. ¿El más guapo? Me dices. Oh. ¿Ha cocinado algo la mamá? Sí. ¿Qué ha hecho? Atún. Uy, atún, qué rico. ¿Tú cómo, fuiste a la clínica a hacerte lo del chequeo ese? Fui con la doctora Laura. La doctora Laura ahora, sí, y me dice, ¿cómo estás? Digo, bueno, no sé, dímelo tú. Me dice, la analítica, súper bien. Ah, ya te pregunto, es un cómo está, cómo va la vida, ¿no? Sí, nada, entonces ya le cuento. Es que hace mogollón, pero hace mogollón ya, ¿eh? Ya hace... En agosto hizo 10 años mi trasplante, tío. 10 años con tu médula. Pues sí, me debes un montón de cosas, te salvé la vida, ¿eh? Hombre, yo creo que ya te lo he pagado, ¿no? Con creces, ¿o no? Hombre, sí, mira, me das de comer, que es el único momento Sí, de guau. de la semana que como cuando vengo a verte. No, sí, ya ha pasado mucho tiempo. Pero aún sigues teniendo como esa duda de... O sea, cuando te haces un chequeo o algo... Bueno, tienes- es que el miedo creo que no se te quita, no sé. Claro. Bueno, sí, o sea, yo vivo y estoy tranquila, pero siempre queda un poquillo ese Normal. rollo de miedo de ir, ¿no? Y que te den los resultados. Claro. Sí, siempre pasa. O sea, lo que hablamos siempre, la paradoja de que, claro, eras tú la que estabas enferma, ¿no? Pero yo, por otro lado, estaba con una depresión de caballo, que no podía, bueno, acuérdate que no salía de casa. Entonces, el hecho de tener que ir a cuidarte ya me forzó de alguna manera, primero a salir de casa, que era para mí como lo más complicado. Ya. Y luego a no estar mirándome cada día el ombligo y regocijándome en mis problemas y en mis traumas. Bueno. ¿Sabes? O sea, yo el hecho de tener que cuidar a otra Ya. persona ya hacía que no estuviera tan pendiente de mí mismo. Madre mía, es que me cuidaste porque... Entonces cuando dicen, no, es que salvaste a tu hermana, digo, bueno, es que... Y ella a mí, ¿no? De alguna manera. O sea, es algo... O sea, se generó ahí una simbiosis muy especial, ¿no? Pero ¿te acuerdas que yo siempre estaba como mal? O sea, mal de malo, de enfermo. No siempre, que Desde tenías pequeño. reuma en la sangre, ¿tú te Sí, acuerdas? cogí Que yo- reuma de pequeño, que es una enfermedad de viejos. Y yo la tuve a lo mejor con 10 No, ya. loco, Siempre pero fue el muy... reuma en la sangre se ve que es bastante común. ¿Eh? No común en niños, Reumática. pero raro. ¿Cómo tener Pero lo curioso artritis es, a los pues yo 10? creo que la paradoja mayor es esa, ¿no? Que siempre fuiste el débil, Sí, siempre era que siempre la estaba daba más malo. fuerte y no sé qué, y al final... Sí, claro. Y al final en mi médula, la que te salvó. O sea, tú eras el que El estaba niño bien. enfermo guardaba una sorpresa. ¿Eh? Melón. ¿Soy un melón? Pero sabes que soy un adulto, yo. Yo sé. Ah, vale. Como siempre me dices que soy un niño. Ser un niño. Yo no. Con la carita. Ah, tengo carita de niño. Sí. Tía, muchas gracias, Joaquín. ¿Qué has puesto? No, están en anuncios. Silencio. Hombre, lo veo un pequeñito abajo, un poco. ¿No habrás puesto el Ed Sheeran este otra vez? Oh, por Dios, Joaquín, lo vas a gastar ese vídeo, hijo. Si no, si hombre, me canta la canción. O yo creo que a ti lo que te gusta es que sean un morreo. No, si es que no. Hombre, pues sí. Qué bonito. Es muy bonito. No es pelirrojo, él. ¿Es pelirrojo? ¿Sí? No, ¿Y yo? Mira. Bueno, tú... Antes eras más rubillo, ahora estás como castaño, ¿no? Clarito. Es un poco romántica, ¿no, esta canción? ¿De qué habla? Bueno. De dos enamorados. No. La pizza también. Ah, comen pizza. Joder, qué velada más maravillosa. En la nieve comiendo pizza. Es un sueño, ¿no? ¿Tú con tu novio también? La mamá con su novio también hará sus cosas, supongo. Creo que sí. Pero en la nieve no, Joaquín? En la nieve no, ellos son más de campo, Sí, campo. de granjas, son más de granjas. Seguro. Pero en la nieve es muy romántico, hay que reconocerlo, ¿no? Tío, ¿ves? Ni idea. ¿Ni idea de qué? Eso. Pues ya tienes mucho tiempo para avisar, ya lo harás. Vale. Ahora, ¿qué edad tienes ahora? ¿12? Se va a curarte. Bueno, pues ya a los 16, Bueno. por ejemplo. Pues vale. ¿Qué te parece a los 16? Fácil. Está fácil, ¿no? Un besito a los 16 ya está bien.
¿Con alguna de tu cole o qué? Uy. Uy. A ver, mírame. Uf. Uy, Dios mío, ¿cómo se llama? Si quieres enseñarle qué canción vas a cantar en el festival. Ah, Ah, búscala. Hay una muy chula, tienes. No, ¿En pero serio? la otra. ¿Y la otra cuál es? ah. No, Espera. a tu tío le va a molar. A ver, pónmela. Joder, pues va a ser un festival chulísimo, ¿eh? ¿Tu cole? ¿Puedes venir? Hombre, claro que voy. ¿Cómo no voy a ir yo? Sí, sí. El mejor tío del mundo. Hombre, yo voy a verte, claro. ¿Qué tal, Felipe? Bueno, bueno, bien. Sí. Me sorprendió mucho que me llamases, ya nos conocemos, pero bueno, aquí estás, supongo que dispuesto a trabajar. Hombre, trabajar... Bueno, trabajar aquí en terapia, estos Ah, bueno, temas. sí, eso sí. Yo te cuento un poco cómo trabajo yo, porque claro, Vale. cada uno la psicología la aplica de una forma diferente. Yo trabajo mucho con la teoría de que retenemos mucho las emociones en nuestro cuerpo, con lo cual hago un abordaje un poco psicocorporal, digamos, ¿no? Verás que hablamos y tenemos la terapia más verbal, pero también pasamos al cuerpo, a nivel de destensar, a nivel de sacar las emociones y las contracturas, ¿no? Es decir, como una doble vertiente. Con lo cual mi propuesta será pues, que podamos hacer que tu cuerpo se libere de estas tensiones. Okay. ¿No? En este sentido, la terapia que yo trabajo es en ropa interior. Verás que nos ponemos aquí en la sala contigua y pues empezaremos con el trabajo verbal y poco a poco iremos también hacia los síntomas más del cuerpo. ¿Te parece bien? Sí, me parece bien. ¿Cómo va el trabajo? Bueno, un trabajo... Bueno, estoy con mis cuadros y... O sea, no sé. ¿Estás creativo? ¿Produces? Hombre, de producir no produzco mucho. Pero creativo estoy un montón. ¿A ti te preocupa por eso no estar produciendo? Hombre, sí, sobre todo, o sea, cuando ya llevo un par de días que a lo mejor, pues, cuando ya llevo 2 días comiendo solo arroz con atún, por ejemplo, digo, pues ya, igual algo sí va mal en mi vida, ¿sabes? Necesitaría ir al súper y no puedo. O sea, ya la cosa más básica, ¿sabes? Del día a día. No puedes. O sea, ya, bueno, básicamente porque no tengo dinero. Ya. Entonces tú desayunar, comer, merendar, cenar, estos hábitos, Sí. ¿cómo los llevas, Felipe? Pues fatal. O sea, no tengo esa rutina o esa disciplina. ¿Y recuerdas algún momento que la hayas tenido? Hace un montón. Cuando vivía con mi madre, sí, porque ya me lo hacía y entonces bien. Pero ahora viviendo solo, también es que no tengo, casi nunca tengo nada para, o sea, para combinar, ¿sabes? Ahí, bueno, ahí sí que estoy un poco productivo y creativo, porque claro, tengo que saber cómo combinar las tostadas con el atún, o las tostadas con la mantequilla y poco más. Poca variedad. Sí, hay poca variedad, pero toca aprender a combinar eso. Porque ahora mismo tus recursos, claro, si produces poco, Sí. imagino que ¿no? Te cuesta Sí. más sustentarte, ¿no? En Sí, este bueno. sentido. Pero siento también que estoy como, nada, a un paso de cambiarlo, porque ya tengo como un montón de propuestas de una galería, tengo un cuadro que creo, bueno, está casi cerrado, lo voy a vender. Entonces sí que siento que algo está o va a empezar a cambiar, ¿no? Tengo esa sensación a partir de esto, de la galería. Deberíamos buscar un poco más de actividad, ¿no? De autocuidado quizás, ¿no? Empezar Sí. por desayunar, ponerte una hora. ¿Cuál sería una hora razonable para Las ti? 12. Las 12 para desayunar. Entonces, Bueno, ¿la un comida? brunch, ¿no? Un brunch. ¿Y la comida?
La comida... Bueno, a veces sí es verdad, se me junta bastante. Porque yo que sé, a la 1 ya estoy comiendo. Entonces, a la 1 comer. Sí. A las 12 brunch, Sí. a la 1 comer Ujú. y esto así, ¿qué es un brunch? ¿Qué es para ti el brunch? Bueno, me hago arroz y luego le pongo un poquito de atún. Ujú. Sí. ¿Y en la comida? Pues nada, o sea, ya pongo menos arroz y lo que me ha sobrado de la lata del atún, o sea, entonces se lo echo, entonces es como, ya ahí hay más atún y menos arroz. Claro, a las 12 se te junta mucho con la 1 y la Sí. cena, ¿para cuándo sería? Entonces, merienda, cena... Sí, bueno, meriendo, pues a lo mejor yo que sé, me tomo una cervecilla Ujú. para merendar. cerveza. Sí, ¿Y de la estas, cena? las altas de la Estrella. Ya. ¿Por ahí ya sales o en casa? Bueno, bajo al pakistaní y como ya me conoce, pues Te la o sea, me fía, vamos. Entonces, fía. ¿Y la cena? bueno, casi nunca ceno, ¿eh? Porque o sea, leí una vez en un post de Facebook que si no cenabas, o sea, como que era mejor y tal, ¿no? Ya. ¿Qué recuerdas, no? Cuando tú... Hombre, en casa ¿Qué de te mi madre, gustaba desayunar? cuando vivía con mi madre, sí, pues era, yo qué sé, tostada con mantequilla, luego, bueno, mermelada. ¿Te gustaba? Hombre, sí, estaba riquísimo. ¿Y a qué hora más o menos comías esto? Pues sí, bueno, es que mi madre era la que decía, venga a desayunar. Ya. Entonces no tenía, pues no sé, serían yo qué sé, las 9 o así. Ya. Entonces tenías toda la mañana para Sí. hacer cosas. Bueno, ella se iba a trabajar y entonces yo volvía a la cama. Ya. Me echaba un ratito para reposar. Ujú. Ya entiendo. Bueno, me he hecho un poco la idea, Ujú. creo que hemos de caminar hacia ahí, ¿no? Hacia a crearte unas rutinas, unos hábitos que te puedas sentir un poco más activo para Ajá. acabar produciendo y entonces poder retomar un poco más tu vida. ¿Qué te parece? Bien, ¿Sí? está bien. Sí, sí. Vamos a hacer un poco de trabajo corporal, a ver un poco Ujú. cómo es tu respuesta y tu actividad. ¿Te parece bien? Ujú. Pues vamos a ello. Esta pelota es tu vida. Vamos a ver cómo la coges, ¿vale? ¿Sí? Vale. Venga, Venga. vamos a ello. Vale, Felipe, entendido. Si te parece ahora, como último ejercicio, Sí. ¿me podrías corporalmente representar tu estado de ánimo frente a la vida? Vale, sí. Puedes utilizar un poco el espacio que hay, ¿vale? Vale, ok. ¿Cómo te sientes frente a tu vida ahora mismo, corporalmente? A ver, Vale. ¿cómo lo llevas? Vale, Felipe, vale. Sí. Ya, si a eso, vístete Sí. y nos vamos al despacho, ¿vale? Ok. Ya me he hecho una idea. Si te puedo traer el dinero la semana que viene, ya te pago la sesión de hoy y la que viene. Vale. Si te parece. No hay problema. O sea, es algo que ya está hecho, prácticamente. ¿No tienes hecho el cuadro? O sea, que ya está hecho el trato, digo, Ujú. con la galería. ¿Y el cuadro? Bueno, nada, en una tarde ya es acabarlo y. Vale. Si te parece bien, ¿eh? O sea, Sí. no hay mucho problema. O sea, tú ya sabes que yo voy a venir seguro. Vale. No te preocupes. Además, es algo súper antiguo ahora de aquí. ¿Sí? Después de todo eso, Intenta sí. acabar el cuadro, ¿vale? Sí, pues mira, voy a aprovechar Venga, va. para hacer eso. Claro que sí. Ánimo. Bueno, o sea, ¿te puedo Ánimo, abrazar? Felipe. Y tanto. Cuando se puso enferma, la verdad es que... Me acuerdo que me llamaste desde México porque se lo detectaron allí cuando te fue a visitar. Es que vaya historias, hermano. Y Yo no me preocupé demasiado, yo creo que como veníamos de lo tuyo, que había sido tan mega fuerte y te salvaste. yo Claro, también tenía la esperanza de que... Sí, me dije... El problema que no se lo diagnosticaron a tiempo. Claro. Y sobre todo estaba en una parte donde ya no se podía como operar. Ya. Pues sí, pero bueno. O sea, yo con la mamá, lo que hablamos antes del Papa, que igual sí que se nos podía haber quedado alguna sensación de haber hecho más. O tal. Claro, con la mamá yo, por ejemplo, me quedé
tranquilo, en el sentido de que, sabes, que hice todo lo que pude y estuve con ella Todo hiciste todo. hasta el último momento. Sí. Bueno, hasta el último momento. Pero hasta el último, Estuviste ahí con ella. hasta el último respiro. Claro, Sí, es que, bueno, yo siempre digo que a veces el cáncer es una enfermedad horrible, pero como es algo que aunque ahora ya es curable en muchos casos, y la prueba soy yo, como que te permite despedirte, y con el papá nadie se pudo despedir, porque fue todo lo contrario. Hombre, fue muy fuerte que lo hubieran atropellado a un tipo ahí. aparte lo Yo cada vez que paso por esa Rotonda. rotonda, claro, te queda eso de decir, joder, tío, es que aquí se murió. Hombre, la paradoja de la muerte del Papa, si lo vas a mirar bien, Hay es que muchas. hay una, pero una de ellas es que fue un hombre pues, que bebía, el Papa, o sea, bebía, Claro. estaba siempre, pues en fin. Y en cambio murió porque lo atropelló un borracho. Pues sí, lo del papá fue otra de las cosas fuertes. Pero bueno, has tenido un poco de todo, ¿no? Sí. Y ya nos hemos quedado tú y yo. Estamos teniendo. Bueno, Que tú cada vez haces más de madre. es verdad, ¿eh? Hago la fideuá como la mamá. Haces todo como la mamá. Lo haces por mí, para que no le eche ¿Y tanto tú? de menos. Yo espero que no hagas como el papá en muchas cosas. Yo hago del Papa, pues, yo hago todo mal, fumo, bebo. Ande. ¿Has distraído? ¿Te has distraído? A ver, Felipe. O sea, hace 4 años que nos conocemos. Ujú. El último libro salió hace 2 años y medio. Y ahora me dices que qué quieres. No sé, pues o sea, ¿se ha vendido algo o no sé? O sea, quiero decir, porque ¿cuánto era el porcentaje para el autor por venta? Pero a ver, Felipe, si tú cobras anticipo, además, Sí. por royalty. Ya. ¿No se ha cubierto? Ah, o sea, ni siquiera he cubierto el... Lo que te pagamos Ah, no se ha cubierto. hostia. O sea, que hay que cubrir todo eso y luego a partir de ahí yo cobraría. Claro, pero... Claro, en tu caso, a ver, o sea, a partir de, más o menos, a partir de 800 ejemplares, a lo mejor puedes rascar algo, pues que no hemos llegado ahí. No hemos llegado ni a 800. Claro. Y además, te recuerdo que te necesitabas pasta y firmamos un contrato por un libro nuevo. Sí, Y sí. estoy esperando que me entregues Little Philip. Estoy. ¿Y cuántas eran de páginas? ¿Me dijiste? Te puso muy pocas, ¿eh? 20, ¿no eran? 64. Ya, wow. Vale. El último tenía 400, cabrón. Tío, es que ahora estoy en una época que, joder, tío. Ahora pinto cuadros y eso me... Pero ahora siempre has pintado cuadros, mamón. No, sí, la verdad es que lo he pintado siempre. Pero ahora voy más en serio, o sea, ahora me he puesto muy a saco. Bueno, ya. Llevas Y tiempo me ya. quita tiempo. Hostia, pues juraría que eran 20. Ah, ¿cómo 20 páginas? Es un puto libro infantil. Son 64, te dije, tío. Ya, pero He tampoco... pasado había 20 páginas y ahora hay 24. Pues... Ya. Bueno, hecho... Oh, Venga, tío. o sea, que te llevo diciendo mejor un año que llevo 20. Y ya no No, puedo. yo creo que en un año habrás hecho 12 o así. 12, 16. Ya. Pero no te enfadas conmigo, ¿no? Ya entregarás, ya, pero el libro ya para 2021, o sea, no vas a cobrar la segunda parte del anticipo ni de todo. Joder, bueno, pues qué pena, tío, lo de la pasta. Es que yo no sabía esto de los porcentajes. Yo qué sé, digo, igual hay algo por ahí acumulado de, Pero de Felipe, ventas. si tú me lo dijiste ya hace un año y medio. Ya. Y en un año y te- medio y- no y- ha cambiado. Y te dijimos, pues hacemos un libro nuevo y te pagamos el anticipo y todo y Ya. así estamos. No te puedo hacer un anticipo nuevo por otro libro que no vas a hacer. Bueno, pues nada. No, me sabe mal, pero es que no, chicos. Sí. Oye, mira, Pues me piro, tío. Voy para casa. Tengo que hacer un montón de páginas. estaría bien. Vale. ¿Has distraído? ¿Te has distraído?
Pues yo creo que igual voy a ir para casita ya. No. Hombre, tío, yo voy... Hoy no. Ah, Nunca. ¿no me puedo ir? No. ¿Te quieres que viva aquí? Te quedas. ¿Aquí a vivir? Quedas aquí. Bueno, eso, él ya me ha dicho que se quiere ir contigo a San. Ah, sí, te vienes conmigo. Ah, no. Hijo mío, si vivo en un sitio que no quepo ni yo, ¿cómo voy a meter a otro? Bueno, si quieres. Pues nada. ¿Pero qué quieres? ¿Ya ¿sacar las cosas y eso o qué? Ah, bueno, no sé, podría llevarme, ¿no? ¿Te molestan mucho? Bueno, no sé, como tú veas, lo que tú quieras. Pues si me dejas el coche, me lo llevo. Vale. No, porque no te Está ahí en vayas la a casa. cama. Tengo que llevarme las cosas de mi ex. ¿Y qué te...? Para devolvérselas, hijo, que están aquí ocupando un espacio, pues que Bueno, no, lo puedes simplemente usar que- para tus cosas, para tus cromos, que tienen 12.000 No, cromos, para organizar. No. 300.000 Lo que álbumes. sí también te podrías llevar o tirar o lo que tú quieras hacer o lo que quieras hacer es el perro de porcelana aquel. Hombre, sí, maravilloso. Maravilloso, pero es que el perro de al lado habla con él, ¿no? Yo Pero no si sé. te está vigilando la casa, Es terrible. la gente de lejos no sabe si es de Está en el verdad o balcón de o atrás, es el de perro yeso. atado con una brida por si hace aire. Y Es además- un perro de porcelana de esos así. Pero si además está cojito, que se le rompió una pierna. Estaba decorándome el piso por aquella época, ¿te acuerdas? Vivíamos solos y me quería hacer un apartamento de fucker. Y tú eras la pieza clave, por lo menos a mí me lo parecía. Y un buen día nos separamos, ¿qué vamos a hacer? Pero por fin ahora volvemos a estar juntos. Lo pasaremos bien donde vamos. Es más pequeño, pero coquetón. Habrán las mismas chicas, o sea, ninguna. Estarás como en casa. Qué maco el Nadal, ¿eh? Que ens agrada, ¿eh? Hola. Hola, te traigo... ¿La dejo dentro? Perdona, ¿puedes ir por allí, por este lado? Que los zapatos de la calle. Vale. Que te lo ponga Es ya. que tengo unos encargos ahora y estaba aquí Vale. con todo. Pues vuela por allí. A fondo. Cuidado con los zapatos. Sí, sí. 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 Tranqui. Es que está ahora con todo este lío que... Ya veo. ¿Pero cuántos, no? Pues mira, tengo un problema porque estamos a día 26 Sí. y para el 30 necesitaba tener el doble. Total, que la modista se ha ido a Alemania y no hay manera. No sé qué hacer. ¿Pero el doble de esto? Bueno, más del doble. A ver, para este mes el doble de esto. Sí, es que no sé qué voy a hacer. Todavía me falta poner las asas, algunas cremalleras. ¿Te acuerdas cuando me enseñaste lo de los colores? Sí, Los me acuerdo, contrastes. hombre, claro que me acuerdo Y a de tanto. pintar y todo. Sí, me acuerdo cuando, bueno, sí, que te enseñé, vamos, a mezclar los colores, los tonos, todo, y cuando te enseñé lo de para cómo hacer sombras. Que es una de las cosas que me llevo, ¿no? de la relación. ¿A cuánto, bueno, o sea, cuánto vendes uno? Pues a ver, ¿te acuerdas cuando empecé vendiéndolos por 60 euros a la vecina de arriba, la del perro? Me acuerdo, sí. Pues a ver qué llevaré, pues a ver, de 450 o así ya no bajo. Depende del trabajo, también, estos son de cuero. Pero dependiendo, si son telas un poquito menos. Porque esa que es la pintura es original, ¿sabes? No son serigrafías. Tú sabes lo que Sí, sí, supone. que es único e inigualable, cada uno es una pieza. Exacto, sí. ¿Y 400? ¿Has Sí, dicho sí. que mínimo 400? Cua- ¿Por 400 450 mínimo. 50. A ver, que son únicos. ¡Wow! Sí. No veas, qué subidón, ¿no? Bueno, ¿y tú qué tal? Súper, o sea, con la banda súper bien. No sé, sí, Sí. increíble. Aparte nos están saliendo un montón de bolas. Ay, perdona, es que tengo calor. ¿No? Es que he Mm. puesto la calefacción Ya, antes. sí, está y fuertecita, tengo sí. calor. He encontrado un buen representante ahora.
Menos mal, ¿eh? Porque estaba muy perdida. Tío, es que realmente trabajar tan solo te ves como un poco desamparado, ¿no? Es como- Para todo el tema de encargos y Para todo el tema de los encargos, sí, ahora ya... Joder. Menos mal, porque es verdad que tenía un estrés. Ahora ya me lo llevan... ¿Y quién es? El del concierto, cuando Sí. te enfadaste un poco, Sí. pues él. Mm. Pero ya, quiero decir, es una cita, o, pues habéis tenido una cita, es un rollo, ¿sabes? Felipe, ¿qué quieres saber? Yo qué sé, o sea, ¿cómo estáis? Pero a ver, Felipe, ¿qué quieres que te cuente, tío? Bueno, Pues sí, estoy con él, ¿vale? Pero Estoy con solo él. lo digo, o sea, es curiosidad Mira, para, estoy con él y te voy a decir para más. ver que estás bien. ¿Sabes o sea, qué si es que a mí quiere me él? da Él igual. quiere compromiso, ¿vale? Y la que estoy diciendo que no, soy yo. Tía, pero que hace solo 3 meses que lo hemos dejado y te está follando un viejo. Joder, Felipe, tío. A ver, viejo de cuerpo, porque de espíritu te da 1000 patadas, que lo sepas. Y aparte es que estamos todo el día en hoteles, lujo, lujo, eso vamos, anima a cualquiera, ¿sabes? Es maravilloso. ¿Quieres que te diga la verdad? Es la bomba. Estoy Pues también hacíamos cosas nosotros, quiero decir. lujo, lujo, hombre. A ver, te lo estoy diciendo, es todo el rato up. Nosotros también fuimos a un spa una vez. Quiero decir que hacíamos cosillas. Y los domingos íbamos al wok. Te ponías hasta arriba de gambas en tempura, ¿te acuerdas? No, todo eso lo pagaba yo. Y acuerdo. arroz tres delicias y todo eso. Me acuerdo. Para no olvidarlo. Y los bunkers. Perdona, pero es que tengo trabajo, ¿sabes? O sea, estoy de verdad, estoy hasta aquí y me alegro de verte, que tampoco, yo. ¿sabes? Tampoco tiene... Pero mira, te voy a decir una cosa, tío, Sí. no te veo muy bien, ¿vale? O sea, sinceramente, ahora ya Pues hablando en estoy serio. de puta madre. Bueno, No sé, tío, te veo que has dado un bajón, ¿vale? O sea, que llevamos 3 meses sin vernos y te veo como muy, no sé, tío, que te han salido canas. Que te... no Mírala. sé. Pues será la Pero luz, ¿no? que no tenías canas, ¿no? O sea, Hombre, o alguna te- tenía, ¿no? Te tenías en tu casa. Que no, yo no lo veía. yo- Ah. Pero nunca he tenido, ni tengo, ¿eh? Pues tío, te he visto así como, no Será un sé, brillo. cambio bastante brusco en 3 Sí, meses, sí. que te lo digo porque te quiero en el fondo, ¿me entiendes? Tú estás preciosa. Gracias, ¿sabes? No va, te lo digo, Ya. cuídate, ¿sabes? Cuídate. Pero si... Comes bien, estás bien. Sí, como bien y todo. Pero ¿Te haces no, la comida tú o sigues comprando bocadillos? sí, Lugar de- arroz con atún, ¿sabes? Que es lo que me mola. Bueno, pues Sí, no piso, no piso, tranquila. cuidado porque es que los estoy ordenando, tío. Ya, pero es que están en medio también, Ya, te digo. pero sí, bueno, pero es que estoy ordenando, los estoy Ya, trabajando. pero- ¿sabes? Cuidado con la etiqueta. Ya sabías que Cuidado con la venía, ¿no? etiqueta, cuidado. Ya, ya. Vale, pues nada. Bueno, nada. Julieta, la última vez. Ah, la última. Canas, dice. Sí. Ajá. Sí, estoy disponible, sí. Vale. Una anciana. Ok. Sí, sin problema.
Salgo ya. Vale. Muy bien. Venga, merci. Chao, chao. Sí, hola, soy Felipe, de Telescoba. Sí, ¿me abres? Hombre, ¿ya era hora? Sí, lo siento, me he retrasado un poco. Todo el rato esperando. Ya estoy aquí. Pasa. Vale. Pero claro, yo he tenido que pedir una ayuda al ayuntamiento porque como estoy enferma, pues tienen que venir a ayudarme. Y mira, al menos Claro, no. venís vosotros, me ayudáis y yo muy contenta. Qué bien. A ver si descanso. Pues me pongo, yo voy empezando, Sí. Mira mi chucho, ¿ves qué majo está? ¿Cómo se llama? Trasto. Hostia, trasto. Es muy bonito. Mi casa de los trastos y el trasto. Trasto. ¿Y desde cuándo vive aquí, Monse? Hace 77 años. ¿Cuánto? 77. Son los Ostras. que tengo. Nací en la misma habitación que duermo. Ostras. Y de aquí me van a sacar con la caja de pino. Digo yo. Nació aquí, ¿no? Todos eran de alquiler. Luego se vendieron los pisos y eso era portería. Y claro, mi madre se jubiló y entonces nos dejaron como piso alquiler. Y luego decían, porque esto podríamos usar en trastero, porque tal. Y querían echarme, pero no pudieron, porque los años y así de vivir yo aquí, de nacer y todo eso. Es que no le pueden echar, ¿no? No, Esto- claro, no, ya Bueno, no, y sí. además ahora a la edad que tengo. Claro. Luego que aquí, ¿ves donde está la tele? Sí. Hay una carta que me ha llegado y no sé, no entiendo lo que dice. Entre que no oigo y que no veo mucho. Ah, vale. ¿Qué dice? Monse pone algo de un desahucio. Yo no entiendo mucho, pero yo creo que tendrías que mirarlo, ¿eh? Ir a un abogado o un gestor. ¿Tienes? Pues sí. Yo creo que sí, tendrías que mirártelo, ¿eh? Y tío, llevo todo el día con una puta canción en la cabeza de Parchís. A veces pasa, ¿eh? Pues después iré a ver un galerista que me da bastante... No sé, tengo una corazonada. Ellos quieren vender y nosotros también, porque estamos tiesos. A ver si vamos a acabar de nuevo en la puta feria de los coches choques. Hostia, no, eso no, tío. ¿Eh? Pues ya llega la fecha. ya- Llega. ¿Ya empieza? Ya mismito, Aquí está. ya Hostia, mismito. es verdad, Y va a tener tío. que llevar hasta el currículum, te lo digo. Hostia, yo paso. Yo ahí no más, tío. Pues ya verás. Este cuadro lo tengo que vender. O sea, y esto es lo mío, Los váter oscuros. Sí. Y pintar. Bueno, pintar rayas. ¿Pintaste rayas ahí dentro, no? Pintamona. Pintamona, la monachita. Así es como voy a acabar. Hay monas que han tenido mucho éxito, ¿sabes? Sí, la de Tarzán, ¿no? Ni la Mona Lisa. Y no era ni... Y me parece que era mono. No jodas. Sería investigarlo. Lo que está claro, tío, es que como no... Si este no lo vendo, ya no sé dónde voy a sacar pasta. Y a la feria yo paso de currar. Pues algo hay que hacer, porque aquí estamos en el Palomar que no hay ni alpiste. El hambre que paso, que tengo más hambre, tío. ¿Cuánto hace que no comemos? De comer, digo, de comer bien. Comer De bien. plato. mm, Ya ni te acuerdas, ¿no? Pero una cosa te digo, que cuando tenemos la nevera vacía, aprovechamos para limpiarla. Yo cuando la abro me creo que han entrado a robar. La bombilla, ¿no? La bombilla. Aún sí, es lo único que hay. ¿Cómo era la canción? Esa. Universo de toda uma inspiração.
¿Qué? Pero es un poco diferente, ¿no? De lo que habías hecho hasta ahora. Bueno, sigo ahí con el realismo. Este no es tanto, ¿eh? Pero bueno, sí, va un poco en la misma línea. Pero todos aquellos personajillos que tenías, que... Sí, los he sustituido. O sea, ahora en vez de utilizar a otras personas, me hago como autorretratos en situaciones así un poco canallas. Claro, es que hace 10 años que no veo nada y de golpe vienes aquí con esto. Hombre, es que o sea, sabes que me cuesta arrancar, pero ahora sí que voy a tope. O sea, va a ser una serie... Que la línea va a ser esta, más sí, como... Sí, o sea, tienes que imaginártelo acabado. Más también. noche también, ¿no? Antes Sí. era más día. Y ahora, o sea, Luca, este es el primero ¿cómo lo de ves muchos, esto? de una serie nueva. Felipe, ¿No? è una merda, Felipe. Sí. È una merda. ¿Qué ha dicho Lu? No, él dice que es una mierda. Que ni en Angola vas a vender esto, pero bueno. Bueno. A ver qué evolución tiene. Pero haré cómo- más, ¿eh? O sea... Perfecto. Pero no te pierdas. No, no. Fuma menos, bebi menos. A Exacto. veces sale algo diferente. Joder. Un desastre. Vale, pues nada. Pero bueno. Me ha quedado claro. Sí, yo creo que él trabaja más, aparece más por aquí, Vale. estamos más en contacto. Ok. Ahora te acompaño en el coche. Hostia, me haces un ¿Pero cómo favor. has venido? En el metro me he traído el... Imagínate, Ya. ¿ves? Eso sí Ya, que era una sí, buena me performance en el metro con este cuadro. Si y me tal. acompañas me haces un favor. Sí. O sea, es que yo volveré a Acompaño. la... Vale, Te invito a pues- cenar, nos tomamos unas cervezas. Hostia, eso, pues y te agradezco seguimos más hablando. eso te agradezco casi más que, Venga, que lo de que esto- me acompañes con el cuadro, porque... Sí, lo de comer dices. Sí, Ya, Tengo bueno, un hambre. siempre se agradece, sí. Al ponerse algo en la boca siempre está cojonudo. vale, pues merci. Bueno, mira, Venga, pues vamos lo a por menos- ello. Vale. Venga. Albert, gracias. Los patitos de Berta. Siempre toca. Tenemos el Pokémon. La Pokéball. Vamos. 3.50, 4 patos. Siempre toca. La Slow Surprise. Una partidita. 3.50, 4 patos. ¿Y con las cenizas enterraste algo más o...? Sí, o sea, con las cenizas enterré el reloj que llevaba el Papa el día que lo atropellaron. Ostras. Sí. Y bueno, no sé si estará todavía aquí. ¿Lo enterraste muy profundo? Porque mira que en este Sí, barrio- pero es que luego lo quité. ¿Cómo que lo quitaste? O sea, es Pero, ¿hiciste una excavación o qué? No, porque lo que pasa es que fui a una medium que me dijo, ya es muy fuerte, yo no creía en eso, pero no sé, me dijo una medium que el Papa le decía que ese reloj lo había dejado para mí. ¿Qué dices? Para cuando tuviera, no sé, que afrontar algún reto en la vida, algo que siempre me lo pusiera. Eso me dijo la medium. Entonces yo, Pero entonces viniste y lo sacaste. Claro, es ¿Lo que- tienes todavía o es que qué? me dijo eso y no pude evitar volver y desenterrarlo. Qué fuerte. Y me lo quedé, sí, claro Pero que lo lo tengo. encontraste, tal Lo cual. encontré, sí. ¿Había pasado mucho tiempo de que lo enterraste o qué? Pues no sé si pasó como un par de meses, una cosa. Ah, bueno. Sí, sí, no sé cómo lo encontré. Ahora, de hecho, no sé, ni me acuerdo de dónde está. Pues más. a ver, vamos a ver, ¿no? Si Vamos a podemos buscar. llegar a... O sea, yo sé que era... Bueno, ahora lo buscamos. Había un pino y como una chumbera de estas detrás. Hombre, muy bien para tu padre, al lado de Era una chumbera, de que que se era lo aliment- que comía, De lo que ¿no? se alimentaba de pequeño en la posguerra. Sí, sí. Bueno, lo intentamos encontrar. Vale. Ven, Joaquín, vamos. ¿Quieres ir a Vamos. buscar la tumba de tu abuelo? ¿Dónde estaban las cenizas del Yayo Alfonso? ¿Vamos? No, Vale. hijo, tu bisabuelo. Vamos, va. Dame una manita. Y o sea, el Papa dijo, ¿no? Que lo enterraran aquí.
Yo creo que es eso. Es que aquel también Pero- pinta que podría ser. Pero no ¿eh? te acuerdas, ¿en serio? No me acuerdo, tía. Pero bueno, pues ¿cómo ibas tú ese día? Debías ir un poco, para no acordarte, Hombre, pues. un poco... Ya. Yo qué sé, ya sabes. Pero para superar estas cosas. De todas maneras, pero yo estoy casi seguro que es ese. Bueno, porque podríamos decir que es ese. Bueno, podemos decidirlo si quieres. ¿Qué te parece Pues sí. ese? ¿Te gusta? Me Pues que- parece pues que bien, sea está ahí ese. al lado de la chumbera. Pues ese, que sea ese. O sea, pues ahí está tu padre. Bueno. ¿Qué te parece? Yo creo que ya estoy afinado. Si suena mal, mejor, ¿no? Porque. Everything that I've learned, I hear my tracks. Oh, everything, all of it. Es así, ¿no? ¿No era así? No. A la calle. Lo has hecho mal. No, You tío. did really bad. Era sí, mi, no sí sol. Esto no puede ser, tío. O sea, llevamos 3 días con una canción que tiene 4 acordes, tío. Pero y- es que no suena bien, yo qué sé, tío. Sí. Pero es que ni vienes a ensayar, tío. Pero te he dicho, me voy a pillar una guitarra, o sea, dame tiempo, yo qué sé. Pero, tío, llevamos 5 meses con la guitarra de la Hannah Montana, tío, que no podemos dar un concierto porque, tío. Ya. Déjate 100 Pero para pavos ensayar, ahí. tío, luego me compro una, tío. No. Pero luego, siempre luego. ¿Cuándo llega el luego? O sea, joder, dame tiempo, tío. Estoy a ver si vendo un puto cuadro. Me llamo a la Mira, tío, galería. Ya hemos hablado con un pavo que nos va a hacer de guitarrista, tío. Lo siento. Ah, pero ya es así. O sea, me piro. Lo has Pero decidido no, tú, por No, así no lo he decirlo. decidido yo, me lo estás diciendo ahora. ¿Sabes? Es mal. No sé, tío. Bueno, pues Lo nada. siento, Felipe. Ya. Adeu. No es nada personal, Felipe. A ver, Felipe, vamos a ver cómo estás, ¿sí? Vale. A ver cómo tienes la boca. Ok. Pero no me vas a hacer daño, ¿no? Vale. Tranquilo. Vale. Venga. Felipe, estás hecho un Cristo, ¿eh? No te cuidas nada. Como no te cuides, lo vas a tener chungo, ¿eh? Porque si en 43 años estás así, no te quiero decir con 60, no te va a quedar dientes, ¿eh? ¿Una 2 o una 3? Una 3. Voy a poner el ácido, ¿vale? La lengua quieta. Los tatuajes que lleva, levántate la... Mira qué bonito, qué arte. Qué arte, Rip. La polla está con... Perfecto, estupendo todo. Muy simbólico, ¿verdad? Eres un hombre trascendental, Felipe. Un poco, ¿no? ¿Y lo hiciste tú o te lo hizo un amigo? ¿Un amigo? Ajá.
Es un gran artista también el amigo, ¿eh? Sabe pintar muy bien. Ay, la puerta. Segundito, Felipe, mira, me vas a ayudar, cógete esto. Ahí. Vas a ser de odontólogo. ¿Cómo te sientes? Bien, ¿no? Felipe, si quieres puedes dedicarte como higienista. A lo mejor te ganas mejor la vida que como artista. Además termina igual, mira. Higienista, artista. ¿Te va a ser fácil de memorizar? ¿Qué eres, Felipe? A ver, di. ¡Higienista! Venga, un poquito más fuerte. Muy bien. Se ha hecho higienista ahora. ¿Todo bien, Felipe? De verdad. Me alegro que estés bien. Un cuerno es bien, 2 cuernos es muy bien. Bien. Esa es la actitud. Eres un hombre feliz. Súper, ¿No? sí, súper. Me falta una mujer, ¿eh? ¿Te falta una mujer? Que me dé un poco de amor. Bueno, pero yo, la mujer de la Pamela, ¿no? Yo te doy amor a la distancia. ¿No lo recibes? No noto nada, ¿eh? ¿No? Bueno, hay que hacer más tantra, yoga y estas cosas, ¿eh? Joder, yo estoy yo para yoga ahora. Nos vemos el próximo día, Felipe. ¿Sí? Vale. Pues dale. ¿Y te lo pago el próximo día? ¿O cómo? ¿Cómo? No tienes pasta, ¿no? Por eso nos trajo todo el show, mira. Ya, pero que, o sea, estoy esperando que me paguen un cómic, los royalties estos que te dan cuando por ventas, vale, no sé cómo mierdas eso, pero hay algo que me tienen que pagar. Por favor. De la semana que viene, yo creo, o 2. Confío en ti, ¿eh? Aunque ahora ya viene, bueno, ahora viene Navidad. Oye, te estás pasando, Después Felipe. Reyes, ¿eh? Y luego San Valentín, carnaval. Como para empezar bien el año, ya para enero. Bueno, para Por fin, enero. por fin. Venga. Vete ya, que me van a matar mis jefes. Hala, Muchas gracias. cuídate. Hola. Un abrazo. Un abrazo. Ay, Vale. Venga, Felipe. andale. Bueno. Con los guantes. Eres un poco sabor, ¿eh? Venga. No. Vete ya. Vale. Chao, Felipe. Chao. A ver qué día vienes, ¿eh? Que te falta la higiene. Sí. Que hay que limpiar eso, ¿eh? Hola. Hola, ¿es Body Body? Sí. Hola, mira, ¿me puedes explicar un poco las tarifas? Vale, hace masaje oriental 1 hora 25, media hora 20. También hay masaje oriental 25 por hora, media hora 20. También hay masaje body body sensitivo oriental 1 hora 50, media hora 40. Ah, ¿masaje oriental qué era? 25. 25. Vale, Masaje body body 50. vale. Bueno, ¿y dónde estáis? Estamos en la calle Los Sillones. Vale, bueno, pues a ver, miro de pasarme. Yo es que soy un poco tímido, no sé si... ¿Por qué? No sé, me da un poco de... No tienen por qué, tienen tímido. ¿No? Aquí chicas son simpáticas y trabaja bien. Vale. No tienen tímido, no. Bueno, pues estoy un poco nervioso, pero voy. Igual ni que sea para hablar un rato. Vale, muy bien. Con alguna chica. Vale, muy bien. Pues muchas gracias, ¿eh? A ti, hasta luego. Adiós, guapa. Pero yo bien. Yo soy poderoso, tú piensas. Toma aguanta otra, nada más nuevo para que Kiko comienza. Si tú fueras real, me entiendes. Que donde quiera que Kiko llega, de verdad que la prenda. Si tú fueras real, me entiendes. Que donde quiera Bueno, Felipe, la verdad que sigo sin entender muy bien por qué me has llamado. Ya, bueno, no No me lo sé. esperaba, la verdad. Sinceramente, hasta había borrado tu nombre. ¿La habías borrado? Sí. Ya, Lo que suelo hacer con la gente con la que ya no te veo tanto. No hubo mucho feeling, ¿no?
en la primera y única cita, ¿no? Feeling precisamente, ¿no? Ya, fue fatal. A ver, Y lo sé, y precisamente por eso te he llamado, porque... no fue precisamente una cita ideal, no sé. Pero porque, a ver, creo que tú y yo pues somos personas muy distintas y eso pasa, pero que no... Pero que no te precisamente sientas por mal. eso, porque eres tan sincera conmigo, ¿sabes? Y estoy en un momento en que necesito respuestas. Y ¿Y qué te pasa? pues aquella cita fuiste muy sincera y yo, o sea, me mandaste a la mierda, bueno, no a la mierda. Hubo feeling y ya está, no, Ya, no entiendo pero- esto en que te puede ayudar, sinceramente. O Pero sea, es que estoy entendiendo que, o sea, tengo una sensación de que no es solo aquel día contigo, sino que me pasa siempre y con todo el mundo. O sea, ¿tú qué dirías que fue lo que no te gustó o que te hizo sentir incómoda conmigo? A ver, Por ejemplo, recuerdo lo de cuando me dijiste que eras vegana, ¿no? sí, esto además, porque mírate, ¿No te gusta? es que es de piel de vaca, o sea, tío, no sé. Pero es que, bueno, pero te gustaban las motos, o sea, para mí era como algo especial. O sea, llevo como una semana buscando en Wallapop chaquetas de moto, ¿sabes? Para nuestra, ¿sabes? Es que yo río por no llorar, o sea, Ya, como un detalle. ¿sabes que soy vegana y me traes esta porquería? Pues por eso te he llamado, precisamente, para pedir ayuda. O sea que, ¿sabes? No sé, Necesito... habla con No sé, ya. con tus amigos, habla con, no sé, con psicólogo. Ya fui hace poco Ah, así. y fatal, o sea, pasé un frío, psicólogo. ¿Frío? Sí, sí, y ya, no sé, no me fue muy bien. Pero bueno, al dentista fui, mira. ¿Eh? Pero Felipe, ¿el dentista de qué? Si tienes la boca peor de la última vez que nos vimos, ¿qué dices? Que igual me flipo Ante mucho, todo, ¿no? creo que eres buena persona, pero creo que, no sé, le das demasiada importancia a eso de conocer a alguien y que todo al final, todo llega. Ya. Ya. Que no te vengas abajo, que sé que puedes, ¿vale? Y ya está. ¿Sabes de alguien que quiera comprar una chaqueta? A ver, ya. ¿Te acompaño un rato? Sí. Gracias. Qué bonito el cuadro, ¿cómo está? ¿Te gusta? Sí, está bien. Pues es una amiga a la que le tenía que entregar la obra, pero no doy con ella. No Y sé. no la he encontrado y ha tenido que bajar otra vez. Sí, pero ¿te suena a ti? ¿La has visto La por he visto aquí? alguna vez. Está en un piso de por aquí. ¿Pero sabes qué piso es? Creo que es el segundo primera o algo así. ¿Segundo primera? Ah, pues voy a probar porque... es que no me- Ya puedes llamar si quieres y tal. Sí, pero es que no me coge el teléfono, ese es el... Entonces tienes que picar el timbre y ya coges y entras directo para allá. Sí, segundo primera, seguro. Segundo primera. Bueno, pues lo Es intento una así. casa muy famosa. Cuando puedas la puedes probar y tal y no hay ninguna... No hay nada, tampoco... ¿Has entrado tú? ¿Has ido? He ido alguna vez, pero tampoco me... ¿No te gusta mucho No. eso? No me gusta, no es una cosa que... Pues si quieres entregar el cuadro, Sí, cuando hombre, quiera sí. lo puedes entregar y ya. Sí, pues... No hay ningún problema. Voy. ¿Te conocen a ti ahí como para ayudarme? Yo conozco a un amigo mío, pero Sí. ahora no está él. Ah, coño. Viene a partir de las 10 de la noche. Hostia, yo es que tan tarde no puedo. Hace mucho frío ahora, quedarte aquí hasta las Hombre, 10. quedarme aquí hasta las 10 es el arte de frío. Es frío. Yo paso. O tú puedes, o puedes, Igual me espero un rato y intento llamar y si o no, puedes llamar ahí, puedes pasar mañana. también. Lo que voy a intentar es eso, subir y...
¿Tú crees que luego me va a coger el teléfono? A ver si se lo va a quedar y si te he visto no me acuerdo. O puedes acercarte otra vez, otro día, y oiga, dame el cuadro que es mío. Ya, y si no pero, me paga usted a lo ver, que me debe. Ya, y me dicen, yo aquí no ha venido nadie con un cuadro, ¿sabes? Esto va a ser... Ya. Ahí es más complicado. Pues igual más riesgo, se lo dejo y le escribo y te lo dejaba ahí, ¿no? También es mejor que... En el segundo primera. Es mejor que lo entregue y... Y le digo, y ahí le digo, te lo he dejado en el segundo primera. Correcto. Te puedes acercar, sube y te lo dice. Vale. Venga, hasta luego. Vale, adiós. Gracias, ¿eh? Abelarda, que te traigo el cuadro. ¡Ay, menos mal! ¿Qué te parece? Pero si esa no soy yo, por favor. Hombre, ¿cómo me dices eso? No, Manuela. No será ella, ¿no? Hombre, ¿pues quién va a ser? Pues si no se parece en el banco de los No va a ojos. ser mi prima. Pero no, cariño, creo que estás confundida. Ni el corte de pelo y esas tetas caídas. Esa no soy yo. Pero si está igual que la foto que te Sí, hice. hombre. Hombre, ¿cómo que no? La foto igual que me hiciste. Perdona que te No, diga, cariño, ¿eh? no tiene nada que ver. Lo único que tiene que ver es el body. El body El body es leopardo, no el body del cuerpo. El body de leopardo. Con lo que a ti te gusta el leopardo, guapa. Mira, además feísimo. Es feísimo. Esa. Ya, perdona. Feísima no soy. Este igual lo tienes en tu casa y me lo has traído a mí para hacer el business. No me lo vas a pagar, ¿no? No. Porque no soy yo, cariño. Ni un Diego. No, nena, es que no soy yo. ¿Cómo pretendes venderme eso? Bueno, ¿Y el mío dónde está? Pero, hombre... Se lo habrás llevado a ella. Tú se ha equivocado de foto él. Te he dicho que no bebas por la noche cuando estás trabajando. Mira que te lo tengo dicho. Esperaré 2 meses más. Total por esperar. Te verás, Carmen. O sea, me lo llevo. Llévatelo, sí, cariño. Lo siento, de Llévatelo verdad. y por favor. Me hubiera encantado tener mi pintura, pero... ¿Y un cigarro no me podéis dar? Claro. Encima. Qué fuerte. No fuerte tú, ¿eh? No me hagas enfadar encima, ¿eh? Fuerte tú, esa no soy yo. Vale, me lo llevo. Qué morro, Manuela, ¿eh? Anda, bueno, anda. Ya lo veremos. Adiós, muy buenas. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Mira, ¿compráis obras de arte? ¿Qué es eso? Pues es un cuadro mío. Soy Felipe Almendros. Es una... Vale, hola, soy Somet. Pero es una señora, no es tú. Sí, es una señora. Y bueno, no sé, que pensaba que a lo mejor también comprabais obras de arte. Señor, yo vendes las ropas aquí. Y el segundo, ¿de dónde está la ropa de señora? Bueno, yo no tampoco lo quiero mirar eso. ¿Dónde está la ropa de señora? ¿Usted es un pintor famoso? Sí. ¿Seguro? Sí, pero... No sí. lo sé. Pero no me... ¿Cómo puede ser un pintor famoso que hace unas pinturas sin ropas la mujer? ¿No te gusta, seguro? Es verdad, no me gusta este. Pues está... Bueno, Si tienes alguna otra me traes, pero eso no me gusta. no, es que tengo este ahora. Mira la señora, su cara, qué mala eres. Hombre, pero que es que era así. Y la mujer, ¿dónde está la sonrisa del mujer? Es una mujer. Mira, Bueno, aquí lo he visto, ¿por qué no hay la ropa de señora? Mira su cara, ¿qué? no sé. O Pues sea, es no, una, no, es una, ¿no yo te no gusta? puedo vender aquí. Claro, no, no me gusta nada. ¿Pero no te gusta o no lo quieres vender? Los dos. Ah. Sí, los dos. Es Bueno. muy malo. Lo siento para decir, pero es verdad que es muy malo. Lo siento. Bueno, pues nada, gracias. De nada. You like that painting? Yes. Look like Toronto. Toronto. Moscow Deluxe. No, but how do you like the lady don't have her clothes? The lady is without clothes in the painting. And look at her face, it's very sad. Because she don't have wearing clothes. Pero me lo quieren comprar ellos. Apenas Do you hablo like to buy castellano. this one? Do you want? Or not? 1,000? No? A little bit expensive. Very expensive. Very expensive. Bueno, thank you. Thank you so much. Bueno, pues nada.
¿vale? Lo siento. Está Nada. bien, pero pon alguna ropa, ponle tu chaqueta. Es mejor para tapar eso. Gracias. Vale. Adiós. Dios, Señor, muchas gracias. Pues es una de las personas que más quiero. Bueno, tú ya lo conoces, a mi sobrino Joaquín, Ujú. pero también, no sé, a veces me pregunto cómo será su futuro a largo plazo. Es un niño muy alegre, siempre está sonriendo, Muy bien. que le gusta mucho estar contigo. Cuando está contigo es una manera en la que se distrae de su rutina y de su día a día y le gusta. Lo veo haciendo algo grande en el sentido de ayudar a la gente, como una persona a la que la gente va a mirar para poder superar sus cosas. Qué guay, pues genial. Pues estoy súper contento de lo que me has contado sobre Joaquín. Me gusta. ¿Qué más quieres saber? Me dijiste que ese reloj lo había dejado para mí, ¿no? Ahora, después de cierto tiempo que ha fallecido, Ajá. siente que se ha equivocado en muchos aspectos de su vida, tanto contigo como con su mujer. Hostia, sí. Vale. Vale. Con mi madre. Y fue en ciertos momentos un poco agresivo. Y eso hace que ahora él no acabe de encontrar del todo ese camino para estar bien. Vale. Ok. Y entonces yo aquí lo que te diría es que le perdones. Ella sí está en la luz, ella está bien, ¿vale? Aunque haga mucho menos tiempo, pero ella no tiene que limpiar como ha tenido que limpiar o está limpiando tu padre. Pues yo pensé que ya había hecho ese trabajo, ¿no? De darle mi perdón absoluto. Vale, Pues eso. Pues mil gracias. A ti. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y te doy lo que te debo. Vale. El cuadro has visto que se vende. Se venden, se venden. Las cartas no engañan. No engañan, las cartas nunca engañan. Vale, guapa. ¿Te puedo abrazar? Sí. Welcome to our Christmas show. I see trees of green, red roses too. I see their blue, for me and
Molt bé.